Bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y el día de hoy, como habrás visto en el título, te quiero compartir mi último gran secreto para el cultivo de violetas africanas. Así es, como lo has estado esperando, me decidí a prepararte el video de cómo hacer polvo de hadas, el mejor fertilizante que hay para las violetas africanas y tener hermosas floraciones. Este fertilizante tú lo puedes usar sin límite. A diferencia de otros fertilizantes que son químicos como este que tengo aquí. Este es un fertilizante muy bueno para violetas africanas y yo suelo colocar algunas gotitas en el agua de lluvia con el que las riego. Generalmente suelo colocar hasta 10 gotas de este fertilizante en 1,5 litros de agua. Y bueno, a veces puedes ir subiendo o no la dosis dependiendo de cómo te encuentres. Pero no debes de exceder nunca la cantidad porque podrías quemar tus hermosas violetas africanas. En cambio, con mi fórmula mágica de polvo de hadas, tú podrás utilizar todo el fertilizante que quieras en una sola toma. Puedes mezclarlo con el sustrato, pero también puedes colocarlo como si fuese tierra o puedes llenar toda la maceta de este hermoso fertilizante orgánico que te voy a enseñar a hacer. Debo decirte que este fertilizante requiere mucho tiempo para poderlo elaborar y también puedes tardar algunos días en terminar de prepararlo. También te comento que este fertilizante lo puedes usar para cualquier tipo de plantas, siendo las plantas pequeñas las que mejor lo pueden aprovechar. Así que vamos al video y espero que te guste este hermoso tip que sin duda estás esperando desde hace un tiempo. Este no lo podía haber elaborado porque me hacía falta sol. Para realizar este proceso necesitarás muchísimo sol y hacerlo sobre todo en primavera y verano. Así que ya sabes, tu amigo Chuyito Jardinero te va a recomendar que hagas la mayor cantidad de polvo de hadas durante la primavera y el verano, porque lo podrás utilizar incluso en invierno. Como podrás darte una idea, solo necesitamos un único material para hacer polvo de hadas. Después te enseñaré a hacer variedades de polvo de hadas líquidos o especiales, porque dependiendo de cómo uses el polvo de hadas, puedes hacer polvo de hadas para potenciar las flores de color rojo, rosa, naranja o amarillas, y también por otra contraparte las flores blancas o de tonalidades azules o moradas. Y el único material que, como ya te podrás dar una idea, que puedes utilizar, se trata nada menos y nada más que uno de los materiales más obvios para hacer polvo de hadas, pero también más complejos de encontrar si tú vives en la ciudad. Como ya habrás adivinado a estas alturas, el material mágico para hacer el maravilloso polvo de hadas se trata ni más ni menos que flores. Flores, flores, flores de muchísimos colores. Si tú quieres hacer polvo de hadas para potenciar violetas africanas en tonos rojos, utiliza flores rojas, rosas o naranjas. Si quieres potenciar flores de color azul, utiliza flores de color azul como jacarandas, hortensias, lirios de nube, entre otras. En mi caso, me he recolectado estas hermosas flores, comúnmente llamadas pata de vaca, y también bugambilias. ¿Por qué, Chollito Jardinero? La respuesta es muy obvia. Las bugambilias florecen muchísimo, al igual que todos los árboles con flores. Así que estas hermosas plantas serán tu principal fuente de ayuda para crear hermosas violetas africanas con tonos muy potentes. Si tú quieres mejorar la calidad de las violetas, solo necesitas buscar un árbol que tenga mucha floración. Las bugambilias son perfectas para cultivar
hermosas violetas africanas y hacer polvo de hadas que ayuden a floraciones rojas, naranjas y rosas. Las patas de vaca también te ayudarán. Si encuentras árboles de flores blancas, sería maravilloso porque podrás potenciar la floración de flores blancas. Ahora, puedes usar el mismo tipo de compuesto para hacer solo uno, pero yo te sugiero que lo hagas por separado. Busca flores rojizas para las violetas en tonos rosas, rojos o amarillos, blancas para las tonos blancas y azules para las de tonos azules, y prepara siempre por tono. Sin embargo, si no te es posible, puedes hacer una sola mezcla para todas las violetas africanas. Pero yo he notado mejores resultados si divides las flores por color. Si no te es posible, podrás usar este polvo de hadas para un solo tono de flores. Te recomiendo no limitarte a árboles conocidos como bugambilias o patas de vaca. Puedes usar otro tipo de flores, como esta que tengo aquí, que sin duda sé que las reconocerás mucho. Todas las flores, una vez que pasen por el proceso por el que te voy a enseñar, podrán ser utilizadas. No descartes las rosas, los tulipanes o obeliscos que también dan flores enormes o cualquier otra variedad de flores que puedas conseguir. Sin embargo, la mejor flor para las violetas africanas, sin duda, son las propias flores de las violetas africanas, que nos servirán mucho mejor. Pero por desgracia, las pequeñas flores de las violetas africanas son tan pequeñas que no te alcanzará para hacer mucha porción, y por eso necesitarás la ayuda de flores que tengan en gran cantidad, porque esto se va a reducir a nada. Básicamente a nada. También puedes utilizar flores de malvas. No descartes ningún tipo de flor, porque cualquiera te va a servir. Ahora vayamos a cómo la preparo yo para que tú también puedas gozar de los beneficios del polvo de hadas. Para que el polvo de hadas te sea muy efectivo, no olvides colocar tus flores en una charola de aluminio como esta que tengo aquí. Te recomiendo que lo hagas en aluminio porque estas flores las vamos a poner a solarizar hasta que estén completamente secas. Tienen que estar completamente secas para que esto pueda desarrollarse muy bien. Y cuando me refiero a que deben de quedar secas, me refiero a que deben quedar completamente secas. Esta es una flor del Eucaris amazónico que te he presentado en otros videos. Y como puedes ver, ya está más que seco. Esta pequeña contenedor con flores de muchísimos tipos la llevarás al sol por el mayor tiempo que te sea posible. Incluso puedes estar colocando las flores una tras otra e ir quitándolas cuando están completamente secas. Te comento también que me ha estado yendo muy bien con la terapia de restauración energética, que me ha ayudado muchísimo a mantenerme feliz, vigoroso, más contento. He olvidado mi depresión y mis problemas y ahora mi vida está llena de felicidad. Es una maravilla y te dejaré el link del canal donde podrás ver algunos videos de esta información que quiero compartirte. No te olvides de darle like a este video, suscribirse y compartirlo con todos tus amigos porque el polvo de hadas les beneficiará muchísimo. Claro que hay muchas combinaciones para potenciar el polvo de hadas, pero esta es la base. A medida que vayamos avanzando en el tema, te daré muchísimos otros tips que te podrán ayudar. Ahora lo que tenemos que hacer es llevar esta charola a un lugar donde le dé muchísimo sol. Y bueno, estamos aquí en el patio de mi terraza, donde yo suelo colocar este recipiente de aluminio al sol durante al menos 4 o 5 días hasta que todas las flores estén completas
marchitas. Recuerda que les debe dar el sol desde la mañana hasta el anochecer para que ellas se hagan muy secas y tengan una terminación completamente seca. No es necesario que tú desinfectes las flores porque el sol se va a encargar de acabar con todos los insectos que pueda haber. Así que no es necesario aplicar ningún tipo de insecticida en este momento. Lo único que necesitas es muchísimo sol. Y si tú vives cerca de un árbol de bugambilia o de algún árbol que produzca muchas flores, es una mina de oro para producir hermoso polvo de hada. Sin olvidar que el mejor polvo de hada para las violetas africanas viene de precisamente las flores de violetas africanas. Así que acompáñame a seguir el siguiente proceso, que es el triturado de las flores cuando ya están secas. Y listo, una vez que las flores estén secas te va a quedar algo como esto. Este es un ramo de flores que yo puse a secar, en donde tengo algunas rosas y también flores de calanchoes. Pero cada flor va a secar a su manera. También puedes ir secando otro tipo de flores. Estas son algunas violetas africanas que he ido secando. Y como puedes ver es muy poca la cantidad que puede llegar a salir. Sin embargo, el polvo de hadas que hagas con violetas africanas será el mejor porque es el más fácil de asimilar. Así que, amigo Violeta Lover, nunca tires las flores de tus violetas africanas y siempre guárdalas en un contenedor para después procesarlas y secarlas. Otras flores que me gusta mucho secar son las flores de geranios y pelargonios. Y también puedes secar flores de obeliscos o de tulipanes. Aquí se le dice en México, pero yo conozco esta flor con el nombre de obelisco, que es una flor hawaiana. Esta es otra flor de obelisco que estoy intentando secar. Y si te das cuenta, las flores más grandes son las mejores para hacer el famoso polvo de hada. Pero no hay que descartar los geranios también. Recuerda que la cantidad de flor que saques va a ser muy poca y no siempre va a ser la requerida. Ahora lo único que tenemos que hacer es ir despedazando las flores para ir formando este componente. Solo intenta despedazarlas muy bien. Mientras más secas estén las flores, mejor podrás hacer este paso. También puedes ayudarte de unas pequeñas tijeras para este proceso, si es que así lo deseas. Pero si la flor está completamente seca, ella simplemente se va a desquebrajar. Y esto lo vamos a hacer con cada una de las flores. Recuerda que mientras más puedas desquebrajar las flores, mejor. Hay algunas flores que van a mantener el color y otras lo van a perder por completo. Pero no descatimes en que ellas queden muy bien procesadas. Algunas sí que se van a poder deshacer. Y si les hace falta deshacerse un poco más, puedes seguirlas colocando al sol para que se deshagan. En mi caso, esta mezcla está quedando muy roja. Dicho sea de paso, que el polvo de hadas puede cambiar el color de tus violetas africanas, así que utilízalo con mucha sabiduría. Como ya te mencioné, el polvo de hadas que queda en color rojo como este es buenísimo para violetas africanas en tono rojizo. Si quieres ser más especializado, utiliza el polvo de hadas, pero sobre todo para los tonos que tú necesitas. Por ejemplo, si tú necesitas algunos tonos que sean rojos, utiliza flores rojas. Si quieres potenciar los colores en flores de color rosa, utiliza pétalos de color rosa. Y si son azules, azules. Que sin duda te afectará, te puede afectar. Yo he notado que después de usar el polvo de hada, los colores sí que han llegado a afectarse potenciándose o incluso variar ligeramente. Ahora vamos a deshacer las flores que tengo por aquí. Estas son unas rosas que sin duda le darán a este polvo de hadas lo necesario.
estoy viendo que, por ejemplo, a estas rosas sí que les hace falta un poco más para deshacerse. Y mira, los flores de calanchoe les ha ido muy bien. Si tú quieres que el polvo te quede mucho más finito, puedes llevarlas al sol por mucho más tiempo. Pero no te olvides de estarlas procesando muy bien. Una vez que hayas hecho el polvo de rosas y de flores, que por cierto huele riquísimo, aún seco conserva cierto olor a rosas, puedes almacenarlo en un frasco de vidrio con una tapa hermética para que no se genere ningún tipo de hongo. Si tú dejas el polvo de hadas en un lugar húmedo, puede llegar a generar hongo si no tienes cuidado, sobre todo si está en un lugar húmedo. Así que evítate esa pena y colócalo en un bonito frasco de vidrio, en donde puedas mantener el polvo de hadas muy seguro. Esta era una flor de alcatraz. Como puedes ver, cada flor va a ir teniendo diferentes tonalidades. ¿Por qué el polvo de hadas es tan efectivo, Chuyito jardinero? Bueno, todas las plantas gastan energía en producir flores y sobre todo nutrientes. Van a gastar infinita cantidad de microelementos y macroelementos para llegar a una floración sana y salva. Sin embargo, las violetas africanas pueden absorber estos nutrientes a través de sus raíces, que son muy buenas para sacar los nutrientes. No te olvides de despedazar lo más que puedas el polvo. Puedes intentar triturarlo con una bolita o con una piedra. También pudieras intentar hacerlo con un amasador de pan, o si tienes una máquina para moler café, también sería excelente. En mi caso, me gusta dejarlo un poco flojo y ir usando solo mi mano. De este modo tenemos el polvo de hadas más fuerte para las violetas africanas. Y yo sé que te va a encantar este video, porque a partir de ahora tú y nada más que tú estarás buscando este polvo de hada para aplicarlo a tus violetas africanas. Me imagino cómo te voy a ver buscando flores por tu barrio o tu ciudad o por el campo. Puedes llevar una canasta o una mochila para ir recolectando todas las flores que te encuentres. Y una vez que llegues a tu casa, dividirlas por colores si es así. Te recuerdo que para las violetas africanas hay dos grandes grupos de tonos, que son los tonos rosas, rojos, amarillos y naranjas. Son una familia de tonos, y el otro tono son los tonos de color azul. Y por último, el tono del medio, que serían los blancos. Puedes dividir las flores entre blancas, rojas, rosadas, naranjas, que sería otro grupo, y el grupo de las moradas o azules, y ir dividiéndolas de esa manera. Sin embargo, si no te es posible, también te sirve colocar diferentes colores de flores en un solo bote. Este bote lo tendrás que guardar en un lugar como tu alacena. Cerrarlo muy bien en un frasco de vidrio y te podrá durar mucho tiempo, todo el año. Incluso puedes usar este fertilizante en invierno sin ningún problema. Ahora acompáñame a aplicarlo en una violeta africana, que es sin duda lo más divertido del proceso. Aquí tengo conmigo una hermosa violeta africana, que debe florecer, si no me equivoco, en un tono rojizo. Antes de aplicar, puedes remover un poco la tierra. Yo voy a utilizar este ganchito que se usa para tejer, para ir removiendo la tierra de abajo. Este polvo de hadas es maravilloso porque puedes usarlo sin límite. Al contrario de los abonos líquidos o químicos, que tienes que tener cuidado para no quemar la planta, con el polvo de hadas tú podrás colocar todo el abono que tú quieras.
Lo voy a empezar a colocar con cuidado de esta manera. Como ya está seco, no te preocupes porque provoque algún bichito que pueda, que te dé miedo que salga. No, el polvo de hadas está limpio. Ya fue solarizado a alta temperatura. Por eso es muy importante que tú lo coloques en un recipiente de aluminio para que no quede con vida ningún bicho que pueda traer la flor y entonces pueda morir la planta. No, el polvo de hadas está súper limpio gracias al sol. ¿Cuánta es la cantidad que debo colocar? Mira, tú vas a colocar la cantidad que tú quieras, o mejor dicho, dependiendo de la capacidad que tengas para producir polvo de hadas. Si tú vives cerca de un árbol de bugambilia, tendrás polvo de hadas para muchísimo tiempo. Incluso estoy seguro que vas a poder producir polvo de hadas en invierno. Ahora lo único que tenemos que ir haciendo es ir entremetiendo el polvo de hadas mezclándolo con la tierra para que quede muy bien revuelto. Este es un abono que va a ser de lenta liberación y estoy seguro que con aplicarlo una vez al año tus flores estarán muy felices, pero puedes estarla aplicando una vez al mes, una vez cada 3 meses. No hay límite. No hay un solo límite para este abono. Por eso es el mejor abono de todos. Porque lo puedes aplicar durante todo el año, la cantidad que tú gustes. Si aplicas una cantidad pequeña, sirve. Si aplicas una cantidad grande, también te sirve. Pero no hay límite para aplicar polvo de hadas. Porque las flores suelen volverse parte de la tierra y eso va a ayudar muchísimo a la planta. Le estás dando todos los minerales que ella necesita para volver a florecer. Me ha quedado un poco, así que voy a buscar otra violeta en el que podamos aplicarlo. Recuerda que lo único que tienes que hacer es esperar, esperar, esperar. Y si tú quieres, puedes hacer que el polvo de hada se haga más finito colocando de nuevo las hojas trituradas otra vez al sol para que se hagan más pequeñas todavía. Aquí, ¿qué será lo más efectivo? Evidentemente que mientras más pequeño sean los restos de pétalos de las flores, mejor será para la violeta porque los podrá desintegrar con más facilidad. Ahora traeré otra violeta para incorporar el que me sobró. Como te puedes dar cuenta, yo apliqué muchísimo polvo de hada en esta violeta y aún me quedó un poco, pero no es demasiado el que queda. ¿Ves? Imagínate hacer polvo de hada 100% de violetas africanas. La verdad es que necesitarías muchísimas flores de violetas africanas para producir polvo de hada y no te bastaría con la producción de las flores de violetas africanas porque son muy pequeñitas. En cambio, si utilizas rosas, pelargonios, malvas, geranios, bugambilias, todo tipo de flores más grandes que puedas usar para este propósito te vendrá de maravilla. Me ha sobrado un poco de polvo de hadas. Recuerda que puedes usar mucha o poca cantidad. Eso depende mucho de la cantidad que llegues a producir. Si tú eres un gran productor de polvo de hadas, pues entonces produce mucho polvo de hadas y no escatimes en cómo lo pones con tus violetas. Mientras más polvo de hadas tengas, pues evidentemente más nutrientes va a haber para que las violetas se mantengan hermosas y preciosas. Pero también puedes ir poniendo un poquito cada mes o cada semana. Te lo vuelvo a repetir. Todo depende de la cantidad de polvo de hadas que tú puedas producir. Ya casi terminamos este video. Espero que te haya gustado mucho y sé que le podrás sacar mucho provecho a este truco o gran secreto que quiero compartir contigo. Tus violetas africanas no necesitarán fertilizante por mucho tiempo.
Y al ser un fertilizante de lenta liberación les irá de maravilla. Recuerda que mientras más fino sea el polvo, mejor. También recuerda dividir las flores en 3 tonos: tonos claros o blancos, tonos rojizos y tonos azulados, para tener un mayor efecto. Y guardarlo en un lugar con plena sombra. Lo puedes guardar en tu alacena, en un lugar donde no le dé el sol, para que se conserven mejor los nutrientes. Y mira, por ejemplo, este polvo que está quedando aquí es el más efectivo porque está súper pequeñito. Mientras más pequeñito quede el polvo, mejor. Ahora en otros videos te enseñaré a preparar polvo de hadas por colores y también cómo puedes usarlo potenciándolo con diferentes elementos. Esta es la base para tener hermosas floraciones durante todo el año y es el mejor abono porque no hay límite para utilizarlo. Pero recuerda también que eso dependerá de cuánto puedas producir. Si tú vives en el campo, sin duda sé que podrás hacer hermoso polvo de hadas en una cantidad muy grande. No olvides visitar el canal energético, que yo sé que te va a ayudar a tener una vida más tranquila, feliz y eliminar cosas del pasado. Todo jardinero nos llegamos aquí por diferentes razones, pero no está de más una ayudadita como yo la he recibido. Así que visítalo, te dejaré el link aquí abajo. Te mando muchísimos saludos, yo soy Chuyito Jardinero y como podrás darte cuenta ya me he acabado todo el polvo de hadas, porque este se acaba muy rápido. El polvo de hadas se acaba muy rápido y es complejo de hacer si es que no tienes sol. Si tú quieres guardar polvo de hadas, guárdalo en primavera y verano y coloca mucha cantidad en otoño e invierno. ¿Cuál es la mejor temporada para aplicar polvo de hadas? Todo el año puedes estar aplicando polvo de hadas con la cantidad que tú quieras. Si es poquita, si es mucha, no importará porque no quemará a la planta. Este es el mejor abono que yo he podido conseguir. Te mando muchísimos besos, abrazos si eres fan de este canal, muchos saludos y nos vemos en otro gran próximo video sobre violetas africanas. No olvides utilizar el polvo de hadas en cualquier tipo de planta. También lo podrás utilizar en plantas tan delicadas como las orquídeas o utilizarlo para plantas de mayor tamaño como rosales. Nos vemos. Hasta la próxima.